continuamos en Controlando TV hoy conociendo un poco más acerca de los cambios que ha tenido la televisión en los últimos tiempos. Estamos con nuestros especialistas y queremos preguntar por qué contar a través del audiovisual historias. Bueno, lo cual quiere decir que contar con narración, porque la historia es narración. Y yo creo que hace muchos años se ha descubierto que hay una imbricación, una relación muy fuerte entre la historia, la narración y el hombre. De hecho, las primeras, digamos, los primeros mensajes de noticias que sucedían en el exterior eran dadas por viajeros que contaban a poblaciones vecinas lo que había pasado en el vecindario por medio de historias. Es una manera de tener entretenida, de enganchar al receptor a partir de una expectativa que se crea con el surgimiento de la historia y con un interés que se crea en el receptor por conocer el final de la historia. Eso no quiere decir que la única manera de transmitir información sea historia. A veces es necesario también construir noticias de otra manera. La televisión, los noticieros hacen las dos cosas. Transmiten información noticiosa que no puede ser asimilada a historia, pero muchas de esas informaciones televisivas incluso son contadas por medio de historias. Hay una atracción muy fuerte entre la narración y el receptor, ¿no? La narración es de alguna manera una forma entretenida de construir una información, de darle una información al receptor. Y yo creo que eso tal vez nunca deje de existir, ¿no? Y también no puede dejar de existir la importancia de la cultura escrita. Usted nos puede hablar, porque en esta era del audiovisual hemos visto que también se ha desplegado un poco el medio escrito. Pero, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué debe permanecer? Bueno, yo empezaría recordando a Marshall McLuhan, que nos decía que la televisión no hubiera existido, la radio y la televisión no hubieran existido si no hubiera existido antes la escritura. Nosotros venimos precisamente de todo el desarrollo que para la cultura humana ha representado la invención del alfabeto o la invención de la escritura como tecnología. Así como la cámara es una tecnología, la escritura o el alfabeto es una tecnología de comunicación. Y si lo vemos ya no como dos formas de comunicación que se oponen, sino que se compenetran, esto nos da muchísima más claridad. Detrás de un documentalista que hace una realización que nos muestra un cierto contexto social y cultural, está todo un bagaje de conocimiento que tiene sobre el mundo y mucho de ese bagaje es también consecuencia de lo que ha leído. De hecho, la escritura audiovisual es eso, es escritura. No es espontaneísmo, no es irse con la cámara, aunque digamos hay formas de escritura audiovisual que operan así, pero en sentido general se hace un documental o se hace un argumental porque se tiene una historia y esa historia ha sido escrita. Maneja otros componentes y otros aspectos que es importante tener en cuenta en función del audiovisual, pero al fin de cuentas es escritura. Y si nos preguntamos por qué contar historias y por qué hacer documentales y no ceñirnos estrictamente a lo noticioso y al día a día, pues yo diría que es necesario hacer un alto en el camino y tomar incluso como insumo de la producción documental o argumental todo lo que en un momento fue actualidad y mirarlo ya en perspectiva. Y cómo lograr que ese personaje o esos personajes de la historia que se está narrando no son solamente ellos que se llaman de tal o cual modo, sino que son muchos de nosotros que estamos allí representados en un momento de la historia de nuestro país. ¿Qué esperan ustedes como docentes de los nuevos comunicadores sociales? Bueno, yo diría que compromiso con respecto al país en el que vivimos, situarse frente a la realidad tan compleja, frente a lo que es una oportunidad o una frustración, dependiendo de lo que nosotros como ciudadanos hagamos con Colombia, desde la comunicación o desde cualquiera de los ámbitos en los cuales estamos. Sí, sobre todo compromiso. Yo diría que hay que estar pendiente no solamente de la evolución de la materialidad de la tecnología, sino también estar pendiente de cómo la sociedad evoluciona y cómo se va organizando de diferentes maneras. Porque si
si el comunicador produce comunicación para la sociedad, debe tener muy buenas herramientas de análisis de esa sociedad. Y ahí nuevamente está la cultura escrita de por medio, porque ¿de dónde va a sacar esas herramientas sino de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la lingüística, que le permiten hacer un mejor análisis de las necesidades sociales? Entonces creo que debe estar muy actualizado en saber leer la sociedad de ahora. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa. Ya saben, ¿alguna otra cosa que ustedes de pronto quieran dejarle a nuestros televidentes? Pues el agradecimiento por habernos invitado, porque es una excelente oportunidad para contarle a la ciudad qué hacemos desde la Universidad del Valle con la formación de comunicadores sociales, contarles también que tenemos una maestría en culturas audiovisuales que tiene su primera cohorte, y en perspectiva tenemos también la creación de una nueva maestría que se denomina Comunicación y Diseño Cultural, en la cual estamos trabajando para que próximamente podamos convocar a nuestra primera cohorte. En esta maestría tendríamos todas estas áreas de la comunicación que no están involucradas directamente con lo audiovisual, sino más con el periodismo, la movilización social y las relaciones entre comunicación y educación. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma llegamos entonces al final de nuestro programa. Ya saben que mi nombre es Ana Lucía García y espero que se contacten con nosotros a través de las redes que aparecen en pantalla. Eso es Controlando TV, el defensor del televidente del canal de la Universidad del Valle. Gracias.